La oración intercesora es un tema que nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras oraciones pueden transformar historias. No sé qué pasó con ese vestido de novia negro, pero sé que la trayectoria de la Iglesia fue, innumerables veces, iluminada por el poder de la intercesión. Cuando elevamos nuestras súplicas, Dios escucha. Jesucristo es nuestro mayor intercesor, como nos muestra la carta a los Hebreos, Él intercede por nosotros. ¿No es extraordinario pensar en ello? Y estamos llamados a hacer lo mismo, ofrecer oraciones, súplicas, intercesiones y acciones de gracias en favor de los demás. La oración no es solo para nosotros mismos, sino, ante todo, para quienes nos rodean. Interceder significa, en esencia, orar por alguien. Jesús eliminó la distancia entre nosotros y Dios al morir en la cruz. Gracias a este sacrificio, podemos presentarnos ante el Padre para presentar las necesidades de los demás, pidiéndole que actúe según su voluntad. Es importante entender que la oración intercesora no es exclusiva de cristianos con dones especiales o que forman parte de equipos de intercesión. Todos somos intercesores, aunque no seamos conscientes de ello. ¿Cuántas veces has orado por mí? En este gesto, intercediste por mí. Esta es una parte esencial del llamado que recibimos en Cristo, y es un privilegio diario poder acudir al Señor para pedir sus bendiciones para aquellos a quienes amamos. La Biblia nos guía a interceder por diferentes personas y situaciones, autoridades, amigos, Jerusalén, compatriotas, enfermos, enemigos, perseguidores, quienes nos abandonan e incluso por todos los seres humanos. Las Escrituras son claras en este punto. Entonces, ¿por qué no crear una lista de oración basada en estas pautas? Por supuesto que puedes. Y si desea convertirse en un intercesor más dedicado, encontrará todo lo que necesita para comenzar mientras estudiamos hoy la primera carta a los Colosenses. Quiero resaltar una oración específica de esta carta, ya que nos enseña a perseverar en la intercesión. Orar sin cesar no significa dedicar cada minuto del día a la oración, sino nunca rendirse, incluso cuando los resultados no aparecen de inmediato. Las oraciones de Pablo por los colosenses fueron incansables y constantes. Cuando escribió esta carta, ya llevaba casi 10 años intercediendo por esa iglesia. Es fácil desanimarnos cuando no vemos las respuestas que esperamos o cuando nuestros planes no se hacen realidad. Pensamos, tal vez Dios no quiera esto. Pero conozco innumerables ejemplos de personas que oraron toda su vida por algo y, en el momento adecuado, recibieron la respuesta. Alguien ha dicho, si Dios responde rápidamente, dejas de orar. Por eso Él prefiere mantenerte en oración. Cultivar el hábito de la intercesión no es sencillo. Muchos de nosotros admitimos que no oramos tanto como deberíamos. Sin embargo, siempre hay formas de incorporar esta práctica a tu rutina. Juan Wesley aconsejó, asalta el trono de la gracia y permanece en él, y la misericordia descenderá. Me gusta esa expresión, asaltar el trono de la gracia. Otra enseñanza valiosa proviene del ejemplo de Pablo como intercesor. ¿Qué pidió? ¿Cuáles fueron tus súplicas? Quizás estas sean precisamente las cosas que también deberíamos pedir en nuestras oraciones. La oración de Pablo por los colosenses comienza en el versículo 3 del primer capítulo, pero es en el versículo 9 donde encontramos el corazón de su intercesión. Oró para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría y entendimiento espiritual. Esta fue la súplica central de los creyentes de Colosas. Pablo le rogó a Dios que los llenara con el conocimiento de su voluntad, pero no de cualquier manera. Quería que ese conocimiento fuera acompañado de sabiduría y entendimiento. Estos son conceptos profundos, así que analicémoslos más a fondo. Los cristianos de Colosas enfrentaron un serio desafío. Falsas enseñanzas gnósticas se estaban infiltrando en la comunidad y amenazaban con alejarlos de la verdad. Estas ideas distorsionaron la comprensión de Dios y la fe. Pablo quería reemplazar el peligro de estas falsas doctrinas con el verdadero conocimiento de Cristo. Sin embargo, sabía que el conocimiento por sí solo no era suficiente. Por lo tanto, pidió no solo conocimiento, sino también sabiduría y comprensión espiritual. Hoy en día, muchos cristianos viven en una situación similar. Acumulan información sobre la Biblia, pero no pueden aplicarla en sus vidas. Conocen las Escrituras, pero tienen dificultades para ponerlas en práctica en su vida diaria, en sus decisiones y en sus relaciones. Por eso la oración de Pablo sigue siendo tan relevante. Cuando oramos unos por otros,
Debemos pedirle a Dios que nos conceda no solo conocimiento sino también sabiduría. Alguien definió una vez la sabiduría como hacer lo correcto en tiempos sin precedentes. Si esta definición es correcta, la necesitamos más que nunca, ya que vivimos en una época llena de situaciones sin precedentes. Ante desafíos nunca antes vistos, muchos dicen, bueno, supongo que solo tenemos que orar. Pero la oración no es el último recurso, es el primero y el más poderoso. Cuando nos preocupamos por un ser querido que está pasando apuros, podemos seguir el ejemplo de Pablo. En lugar de simplemente lamentarnos o dar consejos, podemos orar, Señor, llena a esta persona con el conocimiento de tu voluntad, con sabiduría y comprensión espiritual. Siempre hay poder en pedirle a Dios que empodere a aquellos por quienes intercedemos, para que conozcan su presencia y sepan cómo actuar. Pero la oración que Dios quiere escuchar de nosotros está registrada en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no quiere que mantengamos pecados en nuestras vidas. Puedes ser un cristiano dedicado, asistir a la iglesia todas las semanas y vivir una buena vida, pero aún así hay algo que sabes que no debes hacer y no quieres rendirte. Quizás reserve un rincón de su corazón para esto, protegiéndolo con excusas y justificaciones. La Biblia nos advierte, si apreciamos el pecado, si lo guardamos y no lo enfrentamos, se vuelve difícil acercarnos a Dios y esperar que Él nos escuche. En el Antiguo Testamento, el profeta Habacuc preguntó, ¿hasta cuándo, Señor, lloraré y no me escucharás? Job también luchó con esta duda, si tan solo tuviera alguien que me escuchara. Si tan solo el Todopoderoso me respondiera. David, a su vez, preguntó, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Cuando recurrimos a los evangelios, encontramos un patrón interesante. Jesús, durante su ministerio terrenal, no respondió a todas las peticiones que le hicieron. De hecho, cuando miramos de cerca, nos damos cuenta de que Él dijo no a menudo. ¿Recuerdas cuando los hermanos Santiago y Juan, alentados por su madre, pidieron puestos destacados en el reino? Jesús no respondió a su petición. Y hay otros ejemplos. Tesorero preparando el pago. El hombre, sin embargo, se volvió y dijo, Su Majestad, le pido que reduzca la cantidad. Es mucho más de lo que me atrevería a pedir. Alexandre respondió entonces, no me pidas que dé menos, sino que pida más. No es mi capacidad de dar lo que limita tu petición, sino tu capacidad de pedir. Newton usó esta historia para ilustrar un principio espiritual. Nuestras oraciones a menudo son pequeñas no porque Dios no pueda responder, sino porque no nos atrevemos a pedir con fe. La duda nos hace bajar nuestras expectativas, como si Dios fuera un banquero reacio en lugar de un Padre generoso. Pero Jesús lo dejó claro, todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y lo recibiréis. Marcos 11:24. La fe no es una mera adición a la oración, es su fundamento. Cuando dudamos, nos volvemos como olas sacudidas por el viento, inestables en todo lo que hacemos. Santiago 1:6-7. Y un corazón dividido entre la confianza y la vacilación no puede esperar recibir nada del Señor. Pero, ¿qué significa, en la práctica, orar con fe? Esto no es una confianza ciega ni una fórmula mágica para manipular a Dios. La verdadera fe reconoce quién es Él, el Dios que no solo puede, sino que quiere actuar en nuestro nombre. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, no dijo, si es tu voluntad, sino venga tu reino. Hágase tu voluntad, Mateo 6:10. La voluntad de Dios no es un obstáculo para nuestra fe, sino su fundamento. Orar con fe es alinear nuestros deseos con su voluntad, sabiendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Sin embargo, hay una cuarta razón por la que nuestras oraciones pueden no ser respondidas: corazones no alineados con la voluntad de Dios. Juan escribió, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. El problema no es que Dios no escuche, sino que no pedimos de acuerdo con lo que Él ya ha revelado que es su propósito. Santiago refuerza esta idea: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros deleites. Santiago 4:3. Cuando nuestras oraciones están impulsadas por deseos egoístas, ya sea por estatus, riqueza, venganza o incluso cosas buenas, pero fuera del tiempo de Dios, no encuentran eco en el corazón del Padre. Un ejemplo claro está en la vida de Pablo.
Oró 3 veces para que Dios le quitara el aguijón en la carne, que lo afligía, 2 Corintios 12, 7-9. La respuesta de Dios no fue la eliminación del aguijón, sino una promesa: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo no recibió lo que pidió, pero recibió algo mejor: la suficiencia de Dios en su limitación. A veces la respuesta no es en realidad un sí a algo más grande de lo que podríamos imaginar. Finalmente, hay una quinta razón que muchas veces pasa desapercibida: la falta de perseverancia. Jesús contó la parábola de la viuda persistente, Lucas 18, 1-8, para enseñar que es importante orar siempre y nunca desanimarnos. La viuda no se rindió, ni siquiera ante un juez injusto, y gracias a su insistencia obtuvo justicia. Cuanto más, entonces, Dios, que es justo y bueno, responderá a sus hijos que claman a él día y noche. La perseverancia no es un intento de convencer a Dios de que cambie de opinión, sino una demostración de que confiamos en él lo suficiente como para seguir preguntando, incluso cuando la respuesta se demora. Pero ¿cómo sabemos si estamos perseverando en la oración correcta? La clave es examinar nuestros motivos. Si pedimos algo que glorifique a Dios, que edifique a otros y que nos acerque a Él, podemos orar con confianza, incluso si la respuesta lleva tiempo. Sin embargo, si nuestra petición está motivada por el orgullo, la codicia o la impaciencia, es una señal de que debemos reevaluar. La oración no es un monólogo en el que imponemos nuestra voluntad a Dios, sino un diálogo en el que nos sometemos a la suya. Y aquí está la belleza de la oración: incluso cuando no recibimos lo que pedimos, nunca salimos con las manos vacías. Dios siempre nos da algo, ya sea una respuesta clara, un cambio en nuestro corazón o la seguridad de que Él tiene el control. Como dijo C.S. Lewis, Dios no nos da explicaciones, Él mismo nos da. Y eso, después de todo, es lo que más necesitamos. Escuchar nuestro grito cuando nosotros mismos cerramos los oídos a los demás. La indiferencia es un veneno silencioso que corroe nuestra vida de oración. No se trata solo de grandes gestos de caridad, sino de la voluntad del corazón de ver la necesidad que nos rodea y responder con generosidad. ¿Cuántas veces ignoramos una petición de ayuda de un compañero, un vecino o incluso un familiar, justificando nuestra negativa con excusas como no es mi responsabilidad o déjalo que se las arregle? La palabra nos advierte: el que cierra los oídos al clamor de los pobres, también llorará y no será oído. Esto no significa que debamos responder a todas las solicitudes indiscriminadamente, sino que nuestra actitud debe ser abierta y sensible. Dios no nos pide que resolvamos todos los problemas del mundo, sino que seamos canales de su misericordia donde quiera que nos coloque. Cuando nos negamos a ayudar a alguien que lo necesita, especialmente cuando tenemos los medios para hacerlo, le estamos diciendo a Dios que su compasión no nos conmueve. ¿Y cómo podemos esperar que Él escuche nuestras súplicas si nosotros mismos no escuchamos las de los demás? El apóstol Juan va más allá: si alguien tiene bienes de este mundo y ve a su hermano necesitado, pero le cierra el corazón, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? El verdadero amor no se contenta con palabras bonitas ni promesas vacías, se manifiesta en acciones concretas. Y es precisamente esta voluntad de amar en verdad la que abre las puertas para que nuestras oraciones sean respondidas, no porque lo merezcamos, sino porque, al hacerlo, alineamos nuestro corazón con el de Dios. Hay también un séptimo obstáculo que muchas veces pasa desapercibido: la falta de perseverancia en la oración. ¿Cuántas veces empezamos a orar fervientemente por algo, pero ante el silencio o el retraso, nos damos por vencidos? La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que perseveraron en oración, incluso cuando la respuesta parecía imposible. Ana oró durante años por un hijo antes de recibir a Samuel. El profeta Elías oró 7 veces antes de que cayera la lluvia sobre la tierra seca. El mismo Jesús contó la parábola de la viuda persistente para enseñar que debemos orar siempre y nunca desanimarnos. La perseverancia en la oración no es un intento de convencer a Dios de que nos responda, sino un ejercicio de fe que nos transforma. Cuando insistimos en buscar a Dios, incluso sin ver resultados inmediatos, estamos declarando que confiamos en su fidelidad más que en nuestras circunstancias. Y es precisamente en esta insistencia que a menudo encontramos la respuesta, no necesariamente como esperábamos, sino de la manera que Dios, en su sabiduría, sabe que es mejor. Finalmente, hay un último punto que no podemos ignorar: la oración sin respuesta puede, de hecho, ser una respuesta diferente a la que esperábamos.
Dios no es un genio en una lámpara, dispuesto a conceder nuestros deseos a la primera petición. Él es un Padre amoroso que sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. A veces, el no de Dios es la mayor prueba de su cuidado, como un padre que le niega a su hijo un dulce antes de cenar, sabiendo que le hará daño. La verdad es que la oración no es un medio para manipular a Dios, sino para colocarnos ante Él en humildad, dispuestos a recibir su voluntad. Y cuando aprendemos a orar así, con fe, pureza de motivos, perdón en el corazón, compasión por los demás y perseverancia, descubrimos que, incluso cuando la respuesta no es la que pedimos, siempre es la que necesitamos. Porque, al final, el mayor milagro de la oración no es lo que recibimos, sino lo que llegamos a ser al buscarlo. Conocimiento y sabiduría comienzan a vivir de manera digna del Señor, buscando agradarle en todo. Y cuando caminamos con este entendimiento, uno de los resultados naturales es una vida que refleja el carácter de Cristo y cumple el propósito para Él, cual somos llamados. La oración, cuando está alineada con la palabra, nos lleva a comprender lo que realmente agrada a Dios. Este conocimiento nos permite vivir de manera digna, como quienes caminan en su presencia, no como quienes siguen reglas por obligación, sino como quienes reconocen a quien sirven. Y cuando vivimos así, en nuestro camino empiezan a surgir dos frutos extraordinarios. La primera es la capacidad de agradar continuamente a Dios. No se trata de perfección, sino de un corazón dispuesto a amoldarse a su voluntad. Cada paso dado en obediencia, cada decisión tomada a la luz de su verdad, se convierte en un acto de adoración. Y el segundo fruto es la producción constante de frutos espirituales. La Biblia habla mucho sobre la fecundidad, pero no siempre aclara lo que esto significa en la práctica. Entonces, comprendamos juntos, de una manera sencilla y memorable, lo que significa ser un cristiano fructífero. Primero, la fecundidad comienza en el carácter. Gálatas 5, 22-23 describe el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Si estos rasgos crecen en ti, estás dando frutos. No se trata de ser perfecto, sino de permitir que el Espíritu moldee quién eres. En segundo lugar, la fecundidad se manifiesta en la conducta. Romanos 6:22 dice que, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos el fruto de la santificación. Esto significa que nuestras acciones, cómo tratamos a las personas, cómo enfrentamos los desafíos, cómo usamos nuestro tiempo, reflejan la obra de Dios en nosotros. No tenemos que ser perfectos, pero cuanto más crecemos en Cristo, más nos usa para bendecir a otros. En tercer lugar, la fecundidad aparece en la conversación. Hebreos 1:15 nos recuerda que debemos ofrecer un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando adoramos a Dios con palabras, cuando animamos a alguien con la verdad, cuando usamos nuestra lengua para edificar en lugar de derribar, estamos dando fruto. Incluso un simple gracias o un testimonio de fe pueden ser un fruto espiritual. Cuarto, la fecundidad incluye contribuciones. Filipenses 4:17 muestra a Pablo agradeciendo a los filipenses por la ofrenda que enviaron. No por el valor en sí mismo, sino porque ese gesto fue fruto que aumenta vuestra cuenta. Cuando invertimos nuestros recursos, tiempo, dinero, talentos, en la obra de Dios, estamos dando frutos. No se trata de dar por obligación, sino de reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él y debe ser usado para su reino. Finalmente, la fecundidad implica conversiones. Proverbios 11:30 dice que el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Muchos asocian la fecundidad solo con llevar a las personas a Cristo, y aunque esto es fundamental, no es el único aspecto. Ganar almas es un fruto importante, pero no el único. Cuando alguien es alcanzado por el Evangelio, pasa a formar parte de la familia de Dios, y esto es un fruto eterno. Pablo llamó a los primeros conversos primicias, Romanos 16:5, porque eran el comienzo de una cosecha mayor. Ahora, imagina el poder de la oración cuando comenzamos a interceder por otros con estos frutos en mente. Cuando le pedimos a Dios que haga que alguien crezca en sabiduría, que produzca amor en su corazón, que le permita vivir con rectitud, que le ayude a usar sus palabras para construir, que le impulse a contribuir generosamente y que las utilice para alcanzar vidas, estamos orando desde el corazón de Dios. Y cuando oramos así, no solo vemos transformación en la vida de los demás, sino también en la nuestra.
La oración no es un monólogo, sino un diálogo que nos moldea. Ella nos enseña a confiar, a tener esperanza, a perdonar, a amar y a vivir con un propósito. Y cuanto más nos acercamos a Dios en oración, más nos parecemos a Él, y ese, sí, es el mayor de todos los milagros. Sabiduría espiritual, cuando se la pedimos a Dios, el resultado es transformador. Esto es lo que Pablo nos enseña. Cuando crecemos en conocimiento combinado con sabiduría, suceden tres cosas extraordinarias. Agradamos continuamente a Dios, producimos frutos constantemente, ahora, también avanzamos en nuestro conocimiento de Él. Cuando oramos por alguien, podemos pedirle a Dios que le permita vivir de una manera digna del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es un objetivo noble, ¿no? Quizás ya hayas hecho esto en algún momento, yo suelo hacerlo cuando cumplo un año más de vida. Miro hacia atrás y me pregunto, ¿qué aprendí sobre el Señor que no sabía el año pasado? ¿Cómo estoy creciendo en el conocimiento de Él? Es fácil caer en una rutina, contentarse con la certeza de la salvación y vivir una vida que, aunque agrada a muchos, no supone ninguna diferencia real. Pero las Escrituras nos llaman a algo más grande. Podemos agradar a Dios continuamente. Podemos dar frutos constantemente. Podemos crecer en conocimiento de manera consistente. Y hay una verdad más poderosa, podemos perseverar bajo presión, con alegría. Mire nuevamente la oración de Pablo. Pide que Dios llene a los colosenses con el conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que sean fortalecidos con todo poder conforme al poder de su gloria, para que tengan toda paciencia y paciencia con gozo. ¡Qué imagen tan impresionante! Cuando oramos por alguien, desencadenamos un efecto dominó de gracia en su vida, permitiéndole resistir la presión con firmeza y alegría. En el pasado, cuando leía sobre potencia, fuerza y resistencia, pensaba, esto es para los grandes momentos, para las pruebas decisivas. Y, de hecho, he enfrentado desafíos que requerían esta fortaleza. Pero aprendí algo más profundo, la verdadera prueba no está en los momentos aislados de crisis, sino en la resiliencia a lo largo del tiempo. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Pablo oró por la paciencia y perseverancia de los colosenses porque enfrentaban dificultades reales. No pidió fuerzas solo para superar un obstáculo, sino para mantener la fidelidad y vitalidad del ministerio de Cristo durante toda la vida. Cuando estamos llenos de sabiduría y conocimiento, continuamente agradamos a Dios, constantemente damos frutos, constantemente crecemos en conocimiento y perseveramos bajo presión, con gozo. No se trata solo de aguantar, sino de hacerlo con un corazón agradecido y esperanzado. Y hay un quinto beneficio, aprendemos a alabar a Dios correctamente. Pablo termina este pasaje con el versículo 12, dando gracias al Padre. Nos remite a la alabanza y al agradecimiento con que comenzó la oración. Si estudiamos los versículos 12 al 14, vemos 4 razones poderosas para adorar a Dios. Primero, alabamos porque Él nos rehizo. Cuando fuimos salvos, fuimos transformados. Dios nos ha permitido recibir la herencia de los santos en luz. Debido a que hemos sido recreados, ahora podemos vivir para Él incluso en la oscuridad de este mundo. Fuimos sacados del dominio de las tinieblas y transportados al reino de la luz, y esto solo fue posible porque Dios nos hizo aptos. No había nada santo en nosotros. Ninguno de nosotros podría habitar en el reino de la justicia con un corazón impuro. Pero Él nos cambió. Segundo, alabamos porque Él nos rescató. Pablo dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas. ¿Cuántos de nosotros recordamos el día que fuimos rescatados? ¿Cuando vino Dios a nuestras vidas y nos llevó consigo? Y las Escrituras todavía nos dicen que alabamos porque Él nos reubicó. Hemos sido transportados al reino del Hijo de su amor. Antes vivíamos en un solo lugar, ahora habitamos en otro. Dios cambió nuestra dirección. Ahora vivimos en la Roi do Rei. Aleluya. Todo esto sucede porque, como dijo Pablo a los colosenses, hemos sido redimidos. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redimir significa recomprar y liberar. La muerte de Jesús fue el precio pagado para rescatarnos. Antes de la salvación, éramos como esclavos en el mercado del pecado, sin voluntad propia. Pero Cristo vino, pagó el precio y nos liberó.
Ahora le pertenecemos y estamos libres de la esclavitud. Por eso esta oración es tan preciosa, tanto para nosotros como para aquellos por quienes intercedemos. Si fue suficiente que Pablo orara así por los colosenses, también es bueno que Dios nos enseñe a orar de la misma manera. Comencé este capítulo con la historia del misionero Raymond Edmund y quiero cerrarlo con otra historia misionera. En 1908, James Fraser dejó una prometedora carrera de ingeniería para convertirse en misionero entre el pueblo Lisu en China. La región montañosa y remota hizo casi imposible reunir iglesias durante el invierno, frustrando sus planes. Pero empezó a ver los obstáculos como parte del propósito de Dios. Al darse cuenta de que cada visita a las comunidades tomaba de 3 a 5 días, Fraser se preguntó, ¿qué pasaría si usara ese tiempo para orar en lugar de tratar de llegar a ellas? Decidió interceder por los creyentes de la montaña durante esos meses difíciles. Cuando llegó la primavera, escaló las montañas y encontró a sus conversos más fuertes que nunca. El estudio bíblico y la oración personal los habían edificado más que sus visitas anteriores. A partir de ese día, Fraser decidió no volver a lamentarse nunca más cuando no pudiera unir a la gente. Convertiría cada impedimento en una oportunidad para orar. Hoy en día, de los más de 935.000 Lisu en el sur de China, más de 400.000 son cristianos. Hay 7 barreras que pueden impedirnos orar. El Salmo 86, 5 dice, «Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y abundante en misericordia para con todos los que te invocan». No podemos darnos el lujo de que nuestras oraciones sean obstruidas estos días. Vivimos en tiempos peligrosos y no podemos permitir que nada se interponga entre nosotros y Dios. Necesitamos acceso constante al trono de la gracia y vivir en la tierra de las oraciones contestadas. Desde el principio hasta el final de la Biblia, vemos evidencia incontrovertible de que Dios responde la oración. Cosas que consideramos imposibles, Él las logra cuando su pueblo ora. La oración vence fuegos, vence ejércitos. Tierra y agua. La oración abrió el mar rojo, hizo brotar agua de la roca y hizo bajar pan del cielo. La historia nos muestra que la Iglesia nunca fue construida por el poder humano o la riqueza material, sino por la fuerza irresistible de la oración. Como nos recuerda el Dr. David Jeremiah, la intercesión es una de las herramientas más poderosas del cielo, el puente que conecta nuestra debilidad con la fuerza divina. Cuando intercedemos por los demás, nos unimos al mismo Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que vive para interceder por nosotros, como nos enseña la carta a los colosenses. El apóstol Pablo oró para que los creyentes fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría y entendimiento espiritual. Hoy estamos llamados a rescatar esta práctica sagrada, orar sin cesar. Sabemos que solo a través de la oración pudieron mantenerse firmes contra las falsas enseñanzas y la confusión espiritual, apoyándose unos en otros ante el trono de la gracia, creyendo que cada oración toca la eternidad. Por eso te invitamos a sumergirte con nosotros en esta enseñanza transformadora, redescubriendo el corazón de la oración intercesora. Sé una voz que mueve el cielo.